Voy a hablar de mi proyecto de intervención de sexualidad y vejez dentro de las residencias. Primero voy a explicar el por qué he elegido este motivo. No es que considere, sino que es un hecho que la sexualidad en la vejez es un tema que está invisibilizado, ¿no? Un poco lo que hemos estado comentando hoy de qué reflejo tienen las personas mayores en los, ¿no? en los estudios o cuántas personas acuden a terapia cuando tienen más de 65 años. Además, la sexualidad en esta etapa del ciclo vital está cargada de estereotipos, ¿no? Como ya veremos un poco más adelante. Se desarrolla en concreto una residencia porque en este contexto hay unas barreras adicionales, como ya explicaremos, que son más culturales, ¿no? que el peso biológico que se suele asociar a la vejez. Hay que entender el envejecimiento como un proceso diferencial, es decir, es distinto en cada persona, no se puede generalizar, pero está dentro de un contexto y nuestra sociedad, este contexto es que es una sociedad edadista. Asimismo, se suele representar la vejez como una concepción negativa, ¿no? Como una etapa de pérdidas, en la línea de darle peso a ese enfoque biológico y quitarle peso a otros factores como sociales, culturales, podría ser más considerado como una época de ganancias o incluso una época pues neutra. Como ya he dicho, la sexualidad en la vejez sigue siendo un tabú. Generalmente se entiende que en esta etapa del ciclo vital no, o va de descenso, incluso desaparecen las necesidades sexuales. Incluso en el caso en el que se sigan dando algún tipo de actividad sexual, se establecen como conductas anormales o inmorales. Aquí hay cifras, bueno, a lo largo un poco de todo el trabajo, las cifras de distintos estudios, como que hay mucha diversidad, no suelen ser muy parecidas, pero más o menos se ve que el rango de las personas entrevistadas sí que manifiestan que siguen teniendo un interés, algún tipo de necesidades o de deseo sexual, pese a la creencia que se establece. ¿Qué pasa con todos estos tabúes o estereotipos? Pues que hacen que luego, a la hora de la verdad, ¿no? esa actividad o esa frecuencia sexual no corresponda con esas necesidades que sí que afirman tener. Cuando se les entrevista, por ejemplo, se ve que el coito desciende un poco, la masturbación con diferencia de género más o menos se mantiene y luego hay otro tipo de prácticas como las caricias que aparecen. Pese a esto, sí que sigue habiendo una genitalidad muy marcada en los estudios y luego en la práctica. Como vemos aquí en la derecha, hay diferencias de resultados según los estudios, pero sí que hay una diferencia de género. Por lo general, los hombres sí que mantienen una actividad, una frecuencia sexual más alta que las mujeres. Hay que entender que todos los estudios se enmarcan dentro de la cis heteronorma, entonces cuando hablan de hombres y mujeres, pues hablan de hombres cis y mujeres cis. Con todo esto, con todos los estudios, sí que se puede concluir que es más probable dejar de ser sexualmente activo con la edad, pero la edad no es la causa de este descenso. Veremos más adelante un poco qué barreras, que generalmente tienen un peso más cultural o social, son las que hacen que se dé este descenso. Un autor dice que el deseo sexual durante el ciclo vital solo se ve interrumpido cuando está condicionado por la represión tanto interna como cultural. Un poco con toda la literatura se ve que sí que las personas mayores siguen teniendo esta necesidad de intimidad, de contacto físico, pero no tienen formas socialmente aceptables de satisfacerlas. Vale, hablando de estas barreras, es importante remarcar los cambios de la apariencia. La sexualidad se asocia a belleza, a juventud y la vejez pues no entra dentro de este rango. Entonces los cambios de la apariencia, los cambios físicos sí que tienen un impacto en la sexualidad. También cambios sexoriales, cambios en la fase de respuesta sexual, no son muy significativos, pero existen, se dan. Y luego están los estereotipos, ¿no? Estas barreras culturales que se dan, ya especificaré un poco más adelante, pero como barreras culturales, pues hay que destacar que como estamos hablando de personas de edad avanzada, la educación conservadora que han recibido es muy importante, se siguen recalcando estos valores morales, religiosos, pues el peso del matrimonio, ¿no? De las relaciones sexuales dentro del matrimonio, el sexo como valor reproductivo y no como placer, y un poco todos estos valores que se siguen perpetuando. Muchos han sido socializados en un contexto de dictadura y la educación sexual que han recibido es sesgada en base a estos valores que digo o incluso nula. Hay un estudio en el que el 50%, 50 y poco de las personas entrevistadas no ha recibido educación sexual. Hay que recalcar que dentro de ese 50 y pico, un 60 y poco por ciento dice que no tenían interés en recibir educación sexual. Esto es porque no le han otorgado valor a la sexualidad. También es algo a tener en cuenta a la hora de desarrollar e implementar el programa, puesto que el punto de partida de muchas personas va a ser esta falta de interés hacia esa sexualidad. Y ahora me centro en el contexto de residencias, y es que me centro en ese contexto porque menos de un 10% de las personas que se encuentran en residencias son activas sexualmente.
Si las comparas con las personas que están fuera, por ejemplo, un estudio, los hombres, cerca del 70%, se mantienen activos sexualmente fuera de residencias y dentro de residencias simplemente un 30%. Entonces la diferencia es bastante notoria. ¿Cuáles son las barreras que hacen que esta diferencia sea tan significativa? La que más se recalca dentro de la literatura es la falta de intimidad. Dentro de las residencias, pues hay personas que sí que pueden tener una habitación individual, generalmente no, aunque la tengas, pues puede ser interrumpida muchas veces. Todos los centros están diseñados de manera pues, que haya espacios comunes, cámaras, constantemente puede haber actividades, entonces la intimidad se ve muy reducida. También es muy difícil mantener las relaciones que mantenías, pues tanto sexoafectivas como de amistad, con personas fuera de las residencias. Luego destacan las actitudes de las profesionales, de las trabajadoras. Generalmente pues pueden ser muy paternalistas, muy condescendientes, y esto es muy importante porque toda práctica de cuidado al final afecta en la erótica de las personas, entonces hay que prestar mucha atención. En algunos estudios se ha llegado a ver incluso que tienen actitudes negativas directamente hacia las personas mayores, entonces hay que tener mucho cuidado también porque en la formación de estas profesionales muchas veces no hay un hueco para la educación sexual y menos en la vejez, entonces carecen de esos conocimientos. Luego pesan también las actitudes de las residentes que también ¿no? han vivido, han mamado todos estos estereotipos y al final caen en ese juicio. Y hablando un poco de actitudes, también hay que hablar de las actitudes hacia las personas del colectivo LGTB. Estas personas no suelen acudir, no viven en residencias, suelen acudir a otro tipo de red de apoyo, puesto que piensan que van a sufrir algún tipo de actitudes negligentes o de discriminación, o a que a estas alturas de la vida van a tener que pues, volver a meterse en ese armario, ¿no? O que no van a tener personas con las que compartir pues, sus vivencias. Luego, en tercer lugar, otras actividades importantes son las de las familiares. El combo que hacen a veces familiares y profesionales es importante, pues puesto que este paternalismo hace que ante, por ejemplo, conductas sexuales, las profesionales invadan la privacidad de las residentes, pasen directamente a los familiares y tomen decisiones y tener en cuenta a estas terceras personas que son las protagonistas. La normativa de los centros, que es inexistente generalmente, es algo que podría facilitar una expresión sana de la sexualidad, pues una normativa que no fuese restrictiva, que velase por el respeto de los derechos sexuales de las personas, que, por ejemplo, atendiese a casos concretos como convivencia de personas homosexuales o que estableciese pautas de actuación. Por último, estamos hablando todo de estas barreras sociales, pero también está pues, el estado de salud. Al final, tu estado biológico también es importante. Y es que las personas que al final acuden a las residencias pueden, bueno, su estado físico se ve deteriorado, incluso tener algún grado de dependencia. Como se habla del estado de salud, pues importa la imagen corporal, como ya hemos mencionado, también las dolencias, o sea, los problemas derivados de la hipertensión, que al final tiene un impacto, por ejemplo, una prevalencia del 50% en dificultad eréctil. También las personas con vulva, cuando tienen trastornos vasculares, sí que se pueden ver traducidos en problemas en la dificultad vaginal, pérdida de sensibilidad, dispareunia y otro tipo de dolencias. También generalmente tienden a recibir muchísimos fármacos, los cuales pues, pueden afectar principalmente o al deseo o a las capacidades sexuales. Luego también hay que mencionar la demencia, puesto que 6 de cada 10 personas dentro de las residencias pueden padecer algún tipo de demencia. La demencia no afecta a las necesidades sexuales, pero sí a la manera de satisfacerlas o de llegar a identificarlas. En el caso de que tengan parejas sexuales, se puede ver alteradas las pautas o el cómo responder a estímulos sexuales o las pautas de relacionarse sexualmente con su pareja. Esto se trabajará, luego se tiene en consideración tanto con la persona como con la pareja. Muchas veces tienen sentimientos de soledad y tienen dificultad para expresar sus necesidades. Y luego en la literatura siempre se habla de conductas sexualmente inapropiadas dentro de la demencia, pese a que solo tiene una prevalencia pues, o entre el 2 o el 25%. Aún así, las trabajadoras sí que hablan de estas conductas inapropiadas sexualmente con personas con o sin demencia, entonces también es algo que hay que trabajar. Es por esto que el objetivo principal del trabajo es, de por sí, mejorar la salud sexual de las personas mayores. Como ya hemos explicado antes, ¿no? El trabajo se quedaría cojo si no se trabajase con todas las variables o personas que al final afectan esa sexualidad. Es por esto que hay 3 grupos poblacionales que son las residentes, las trabajadoras y los familiares. La participación de las residentes y las familiares es voluntaria, pero el de las trabajadoras es obligatorio.
El método. Este diseño se ha diseñado específicamente para una residencia que se sitúa en Zaragoza, Residencia Diana, que tiene aforo para 30 personas. Entonces, el bloque de psicoeducación que se trabajaría grupalmente está diseñado para ese grupo de 30 personas. El bloque de psicoeducación se divide en 7 bloques, entre 7 sesiones. La primera aborda el concepto de sexualidad, ¿no? Pues qué valores, entendiendo el contexto en el que han sido socializados, ¿no? Qué valores la sustentan, qué introyectos, se intenta ampliar ese abanico de prácticas eróticas y al final reflexionar un poco sobre la satisfacción personal acerca de la sexualidad. La segunda sesión se enfoca en anatomía sexual. La tercera se aporta información veraz para desmentir un poco todos estos mitos y que se entienda cómo es la sexualidad durante la vejez. Sí que se pretende abrir como un espacio seguro para que al final compartan estas experiencias. En la cuarta sesión se desmontan mitos, tales como pues, que la educación sexual no es importante porque como la sexualidad es algo natural, pues no hace falta, el hecho de que los hombres tengan que llevar la iniciativa o que la frecuencia sexual sea un indicativo de éxito o fracaso dentro de la relación sexual y tantos otros mitos que puede haber. Lo mejor sería que estuviesen bastante contextualizados en esa moral religiosa o en esos valores que ellos pueden tener. Luego hay un bloque de igualdad de género, puesto que se ha visto que hay mucha diferencia de género. Se les explicaría qué es el heteropatriarcado y se pondrían ejemplos de cómo afecta ese heteropatriarcado en concreto a la sexualidad. Luego también se trabajaría el concepto de diversidad sexual, se les explicaría la terminología, se intentaría fomentar una actitud positiva, se explicarían distintos tipos de discriminación y se pondrían ejemplos. Luego, para concluir el bloque de psicoeducación, se visionaría una película que es muy nueva, la verdad que está muy bien. Trata el tema de la vejez en una mujer y pone también presencia ¿no? el peso de la religiosidad, del matrimonio, y se les harían preguntas un poco por concluir todo este bloque. Luego, en cuanto a la terapia, sí que se desarrolla en el programa unas dificultades sexuales concretas, pero la terapeuta acogerá cualquier tipo de necesidad o de problemática. Las necesidades que se acogen son deseo sexual inhibido, dificultad eréctil, dispaurenia y dificultad orgásmica en personas con vulva. En el programa está bastante bien explicado y se recoge cómo actuar, tanto en el caso de que la causa sea social como que la causa sea médica u orgánica. Y en tal caso, cómo actuar, cuáles son las posibles causas, si derivar, si hacer un tratamiento paralelo o posterior, está bien recogido. También se trabaja la imagen corporal, como hemos dicho, es muy importante. La terapia en pareja, en el caso de que tengan pareja o dentro de la residencia o fuera, se trabajaría pues, cualquier tipo de problemática que tenga. Y luego, en cuanto a la demencia, me explico un poco y me extiendo un poquito más también por la curiosidad que puede ser. Y es que, como digo, la demencia, la problemática que se puede dar es en identificar sus necesidades, en aprender a satisfacerlas o aprender a verbalizarlas. En el caso de que tenga una pareja sexual, se trabajaría, o afectivo sexual, se trabajaría con esta persona. Por ejemplo, se trabaja la culpa, puesto que muchas personas se sienten culpables al establecer relaciones con su pareja cuando esta persona tiene problemas de memoria, por ejemplo, para acordarse de su propio nombre. También se dan situaciones en las que la persona con demencia pues igual olvida que han mantenido relaciones sexuales y demanda continuamente, pues son situaciones a trabajar. También se dan a veces situaciones de autolesiones, puesto que la persona no sabe bien cómo satisfacer sus necesidades, que son objetos pues, que le pueden causar algún tipo de dolencia. También se trabajarían las conductas sexualmente inapropiadas, esto ya no solo dentro de la demencia, sino para cualquier persona que pues lleve ese tipo de prácticas dentro de la residencia. También se trabajaría, como he explicado, con familiares y trabajadoras en sesiones distintas. Como las familiares participan voluntariamente, se les pasaría un folleto informativo para motivarles a venir a la sesión o en el caso de que no vengan o no puedan venir, para que tengan al menos esa información. La sesión es muy parecida, se aportaría información sobre cómo es la sexualidad durante la vejez, en las trabajadoras de un modo igual un poco más clínico, aportándoles herramientas. También se desmontarían mitos y se identificarían actitudes paternalistas o dadistas. Este tipo de actitudes son muy importantes identificarlas, puesto que tanto las trabajadoras como las familiares al final las están llevando a cabo continuamente. ¿Qué ejemplos de conductas pueden ser? El cómo se refieran a las personas, pues si les llaman viejos, si les llaman abuelos, si les llaman por su nombre, si les llaman, pues cómo se refieran. El lenguaje que usan muchas veces es un lenguaje mucho más simple, en un tono mucho más alto, se les infantiliza. Luego, como ya he hablado antes, el hecho de saltárseles, no tenerles en cuenta en la toma de decisiones, hablar con los familiares, teniéndoles presentes, explicarles las cosas a los familiares en vez de explicárselos a ellos mismos.
y todo este tipo de conductas pues ayudaría tanto a identificarlas como otro tipo de conductas alternativas que sí que apoyarían a las personas. Este es el folleto, como digo, resume bastante bien lo que he dicho, pues se intentaría poner en valor, puesto que al final se olvida que las personas están en las residencias por su estado de salud, se vela por su estado de salud y se olvida que la sexualidad es un área más dentro de esa salud y se tiene muy descuidada. Entonces se intenta poner en valor y se explican pues estas conductas que restan, ¿no? Y estas conductas que suman. Vale, concluyendo, los resultados se evaluarían con evaluación tanto pre como post dentro de esta psicoeducación. También habría una valoración subjetiva, que es el cuestionario está diseñado, pero se les dejaría pues es una valoración más abierta y subjetiva de lo que les ha parecido considerado el programa. En cuanto a conclusiones, pues tengo que puntualizar que es un proyecto de intervención que nos ha llevado a cabo, sí que es muy fácilmente aplicable porque he escogido una residencia muy concreta, con una población también reducida. Sería muy fácilmente aplicable a otras residencias. ¿Por qué? Porque se necesita muy poco material, se necesitan muy pocas personas, entonces si se quisiese aplicar a un grupo más grande o a otro tipo de residencias, con tal de ampliar en las sesiones o el número de personas que pudiesen trabajar, pues sería muy fácil. Hay que destacar la escasez ya no de programas tan específicos de sexualidad y vejez y residencias, sino la escasez de investigación en general. Este programa sí que tiene un abordaje muy global, por eso tiene mucho peso la psicoeducación, porque se aborda tanto las trabajadoras residentes como las familiares, y luego la terapia sí que se desarrolla bien. Luego, para concluir, sí que hablo un poco, un espacio de reflexión de por qué está tan invisibilizada la sexualidad en la vejez, siendo que las personas mayores son un colectivo del que todos con suerte vamos a formar parte, acabaremos en esa misma situación, el por qué pudiendo empatizar con ellos o incluso teniéndoles cariño está tan invisibilizada y luego el cómo estas personas tienen un bagaje distinto al nuestro, pues han tenido otros valores. Nosotros también tenemos otros valores que en torno al sexo también pueden ser restrictivos, pues preguntarnos si el hecho de si con nuestro bagaje se dará una situación distinta o al final esa invisibilización nos acabará pasando factura pues de un modo u otro. Y con esto ya estaría todo.